Hola amigos, lo que les voy a contar hoy les va a dejar alucinados. No hay relato más veraz que el que da un niño pequeño, porque lo habla todo con naturalidad y sin pensar en la trascendencia de sus palabras. Ya hablé en un vídeo sobre los sueños y lo que ocurre con nuestro espíritu cuando dormimos, que podemos tener contacto con el mundo espiritual, y los niños con más facilidad porque son inocentes y puros. Les explico uno de los sueños que me contó una niña personalmente, el cual me impactó mucho, y después lo analizamos. Pero el sueño que les voy a contar hoy va mucho más allá de soñar con Jesucristo. ¿Fue solo un sueño o fue una experiencia espiritual? Valoren ustedes mismos, yo lo tengo muy claro. La niña me dice que vio como un tablero para jugar. En él habían dos caminos y ella debía elegir. En uno habían unas fichas blancas y la foto de Jesús, y en el otro unas fichas rojas y la imagen del demonio. Al elegir, eligió las fichas de Lucifer. Y apareció donde solemos llamar el infierno, y me explicó cómo es. Me dice que a lo lejos vio al demonio, y le dijo, «Tú no perteneces aquí». Al decirle eso, volvió de nuevo al tablero, y entonces eligió las fichas de Jesús. Empieza a ver muchas nubes. La sientan en una nube y le dan un paseo por un lugar muy hermoso que veía a lo alto. El mismo lugar que menciono en mi vídeo sobre el cielo. Ella vio un prado verde con vacas y animales. Y menciona ver una luz muy intensa como el sol. Acaba el paseo y la bajan con la nube hasta el pasto verde. Ya en el suelo anda unos pasos y ve más adelante una mesa donde había pan y vino. Y sentado en la mesa, un hombre de túnica blanca con barba la saludaba con la mano muy amistosamente. Y al poco despertó. Si vieron mi vídeo de soñar con familiares fallecidos, algo expliqué de lo que ocurre mientras dormimos, que les dejo al final. Pero una cosa es que hayas estado en forma espiritual, y otra es que te hayan paseado por el cielo y el infierno. Es muy fuerte el tema. Esto me lo dice una persona mayor, y depende cómo lo narre, lo puedo creer o no. Pero un niño que te dé tantos detalles, para mí es algo que puede cambiar mentes y hacer creer de verdad. Vamos a analizar esta vivencia tan preciosa de esta niña. Si se dan cuenta, eligió las fichas de Lucifer, sin pensar en lo que ello podía conllevar. Para que vean la inocencia de un niño, si hubiera sido un adulto, piensa bien dónde se puede estar metiendo con su decisión. Es una muestra de que no hay ninguna influencia ni en la decisión del niño ni en su vida, de que a ese niño le hayan dicho que el demonio es malo. Se nota que como niño decidió sin pensar y le corrigieron, ya que no fue certera su elección. Digo certera ya no porque uno represente el bien y el otro el mal, certera a la hora de saber dónde pertenece su alma. Al decirle que no pertenecía ahí, da a entender que ese niño ya tiene un pasado bueno y limpio de malos actos, un avance espiritual concreto, y que su predisposición a actuar en la vida será para el bien suyo y el de los demás, como el Padre quiere. Si se han fijado, hay como una norma que se aplica. Cada uno respeta el alma que pertenece a cada lugar. La niña dijo que vio al demonio que le decía, no perteneces aquí. Nadie te fuerza a que estés de un lado u otro, por eso libre albedrío en nuestros actos y decisiones. Como les mencioné, la niña me explicó cómo era el infierno, lo que vio ella. Cómo es, ya lo explicaré en un vídeo que haré en breve, que llevo tiempo queriendo hacer, y les invito a ver,
porque también incluiré una experiencia que tuve. Cuando lo suba les llegará aviso si se suscriben a mi canal. Pero adelantarles que al igual que el cielo es como lo describí en el vídeo hace poco y la niña corrobora, el infierno es un lugar sombrío. Otra cosa muy característica para que supiera que era Jesús el que estaba saludando es que hubiera pan y vino en la mesa. Ese pan y ese vino no estaban ahí de casualidad, sino para dejar claro que era Jesucristo nuestro Señor. La niña me dijo, un hombre vestido de blanco con barba me saludaba. No se refirió a él como Jesús. Tal vez un niño no se da cuenta del detalle del pan y del vino, pero un adulto que conoce la historia de Jesús sí lo hace. Es lo increíble de esto, que un niño no está al tanto de estos detalles y los describe en el sueño, lo que transforma ese sueño en una experiencia única. El vídeo de hoy tiene una finalidad muy clara: conseguir que crean a sus hijos cuando les digan que han soñado con Jesús y estuvieron con Él en el cielo. A mi entender, Jesucristo mediante estos encuentros desea conseguir la creencia de los niños en Él. Y yo desde aquí quiero potenciarlo, haciendo que si su hijo les dice que ha visto a Jesús en sueños y ha estado con Él, que le crean y le confirmen que ha ocurrido realmente. Y da igual la religión que ustedes sigan, Dios no atiende a religiones, son todos sus hijos. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y haberles podido mostrar una prueba más de la importancia de los sueños, de cómo es el cielo y la existencia de Jesús. Un abrazo a todos.